Hoy estoy enamorado más de ti, pues por amor te has entregado por mí. Estoy enamorado. Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que estamos nuevamente en la casa del Señor en esta mañana para adorarle juntos aquí. Quiero darle la bienvenida muy especial a todos y cada uno de los que nos visitan en esta mañana. Es un privilegio poder estar aquí en la casa del Señor. También quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Quiero bendecirles en el nombre de Jesús, y este es el momento que Dios nos ha dado para que juntos le adoremos y así bendecir su santo y bendito nombre. Yo quiero que en esta mañana podamos buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Salmos, en el capítulo 16 del 1 en adelante. Salmos capítulo 16 del 1 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustenta mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto por siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confundidamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrará la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuántas hermosas palabras está el salmista diciéndole al Señor. ¿Cuántos en esta mañana han venido dispuestos a traer adoración al Señor, a traer palabras de vida, agradecer por las tantas cosas que Dios nos ha dado? ¿Sabe por qué? Porque Él mostrará la senda de vida, como dice el salmista, y en su presencia dice que hay plenitud de gozo. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies en esta mañana. Vamos juntos a adorar al que reina y vive para siempre. Señor, te adoramos en esta mañana. Señor, te agradecemos porque tú nos permites como pueblo estar reunido aquí en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el privilegio de poder estar vivos y que juntos en esta mañana nosotros podamos adorarte. Padre, queremos que todo lo que se haga aquí, tú te sientas complacido. A ti rendimos toda la alabanza, toda la adoración, toda pleitesía, Señor, es para ti en esta mañana. Dirígenos, Señor, y permite que juntos podamos dar lo mejor de nuestras vidas hacia ti. Así que pedimos al Espíritu Santo de Dios que sea bienvenido en este lugar. Gracias, Señor. Vamos juntos a cantar al Señor en esta mañana con nuestras palmas. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a
bienvenido a este lugar. Te adoramos, Señor. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Eres bienvenido, Espíritu Santo, en este lugar. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Potente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Eres bienvenido, Señor, oh Espíritu Santo. Te adoramos, Dios. Bienvenido, Espíritu Santo. Dale ese aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Seguimos adorándote, Señor. Seguimos exaltando tu nombre, porque sabemos que tú todo lo haces bien, Señor. Seguimos en tu presencia. Vamos con las palmas. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo harás, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo
haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. ¿Sabes por qué? Y el mar abrirás, tu mano lo harás, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Y el mar abrirás, tu mano lo harás, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Bendecimos tu sangre. Démosle ese aplauso al Señor, porque Él se lo merece. Aleluya. Seguimos adorándote, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque te amamos, Señor. Con un corazón contrito y humillado venimos, Señor, a levantar en esta mañana adoración a ti, Señor, porque tú eres grande. Cuán grande es Él. Te adoramos, Señor. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona
engrandecer. Aleluya, adora al Señor. Cuando recuerdo del amor divino y desde el cielo Salvador envió a morir por mí. Le cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande Está en el libro de Filipenses, es una carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia que se encontraba en Filipos. Y más adelante vamos a ver cuál es el contexto.
en el cual Pablo se encuentra y en el cual la iglesia de Filipos se encuentra. En esta porción de la palabra tiene como título, para mí el vivir es Cristo, y aquí hay uno de los versículos pues bien populares dentro del pueblo cristiano, un versículo que es Pablo quien lo menciona. Pablo empieza diciéndole a la iglesia de Filipos en el versículo 12, quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del evangelio. De tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio o la guardia del palacio romano y a todos los demás. Con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar la palabra sin temor. A decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia y por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicciones a mis prisiones. Pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender al evangelio. ¿Qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Yo sé que por la oración de ustedes y con el apoyo del Espíritu Santo, esto redundará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza y como siempre, también ahora Cristo será exaltado o glorificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confío en esto y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su vanagloria por mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Solo compórtense ustedes como es digno del evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del evangelio, sin que en nada los intimide los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes lo es de salvación. Y esto es de parte de Dios, porque por causa de Cristo a ustedes les es concedido no solo el creer, sino también el padecer con Cristo y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que lo hay. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu santo y bendito nombre. Te damos, Señor, las gracias por la palabra que ha sido expuesta, Señor. Te pido que esta palabra, la cual produce vida, la cual habla a nuestros corazones, con la cual tú nos corriges, pues sea expuesta de la manera más responsable posible, Señor. Te pido que así como tú has hablado a mi vida, a través de esta porción de la palabra, tú habla a cada uno de mis hermanos. Que esta palabra podamos guardarla en nuestros corazones y que a su debido tiempo dé los frutos necesarios. Permíteme decir, Señor, solo lo que tu Espíritu Santo desea decir y que no añada yo a esta palabra lo que no debe ser añadido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El contexto en el cual Pablo se encuentra cuando escribe la carta a Filipos es que Pablo está preso en Roma. En el libro de los Hechos vemos que el autor narra varios de los viajes de Pablo y allí nos narra que en su segundo viaje por todo el imperio romano, Pablo conoce la ciudad de Filipos y allí predica el evangelio y personas se convierten al evangelio y se crea pues una iglesia que son los filipenses.
Con la iglesia de Filipos, Pablo tuvo una estrecha amistad, de manera tal que esta iglesia se convirtió en benefactora de Pablo. ¿Qué es ser benefactor? Un benefactor es una persona que ayuda económicamente a alguien que desempeña una labor. En varias ocasiones la iglesia de Filipo le envió ofrendas a Pablo para que Pablo siguiera predicando el evangelio. En esta ocasión, Pablo no está en Filipos, pero sí se encuentra en territorio del Imperio Romano. Pablo estaba en Roma y Filipos, la ciudad de Filipos, era parte de ese territorio. Significa que no estaban tan distantes realmente, sino que podían moverse, vamos a decirlo así, de la iglesia de Filipos e ir a visitar a Pablo. Cuando la iglesia de Filipos se entera que Pablo está preso en Roma, envía a Epafrodito. Epafrodito era una persona realmente de la iglesia de Filipos y lo envía a Pablo para que le ayude a Pablo, pero también utilizan a Epafrodito para llevarles ofrendas a Pablo. Epafrodito se queda un buen tiempo con Pablo, pues ayudándole, pero Epafrodito enferma de muy mala manera, donde casi pierde la vida. Gracias a Dios, Epafrodito entonces pues recupera su salud. Cuando Epafrodito recupera su salud, entonces Pablo lo envía de vuelta para que le lleve noticias a la iglesia de Filipos de cómo él estaba, pero también Pablo le agradece a la iglesia de Filipenses o a los filipenses por la obra que habían hecho. Ese es el contexto básicamente en el cual se escribe la carta a los filipenses. En esta ocasión, Pablo está sufriendo aflicciones. Así como en otras ocasiones Pablo había sufrido aflicciones, no como consecuencia de malas acciones, no, sino por ser seguidor de Cristo. En esta ocasión, y Pablo dice realmente en estos versículos, mira, iglesia de Filipenses, ha sido notorio para las personas que están a mi alrededor, dígase los guardias, que yo estoy preso por predicar el evangelio. No se había encontrado ningún delito en Pablo por estar preso. Entonces ellos habían sido, las personas que estaban ahí, testigos de que era exclusivamente porque Pablo predicaba el evangelio. Entonces, en esta carta que Pablo escribe a los filipenses, hay una razón básicamente por la que Pablo dice o nos confirma de por qué los cristianos padecemos sufrimientos, por qué el cristiano se enfrenta a aflicciones que no son consecuencia de sus malas acciones. El versículo 29, Pablo le dice textualmente: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcan por Él. Yo sé que hay un evangelio que no vende. Cuando yo te digo a ti, mira, el seguir a Cristo, si bien es cierto, es la mejor vida, porque estamos hablando de una vida en el cielo, estamos hablando de una nueva vida, no nos referimos a esta vida terrenal. Si bien es cierto, el vivir en el evangelio es lo mejor que nos pueda pasar, usted y yo debemos de ser conscientes de que por ser cristiano debemos padecer como Cristo padeció. Eso no vende, porque la gente espera que nosotros le digamos: tú vas a ser próspero, todo lo que tú emprendas te va a ir bien, a ti tú nunca vas a padecer, tú nunca te vas a enfermar. Pero la palabra de Dios no enseña eso. Sí, Dios ha prometido tener absoluto cuidado de todos nosotros. Dios ha dicho realmente eso, que Él va a cumplir nuestras necesidades, va a suplir nuestras necesidades, o va a poner personas que nos ayuden, va a ponernos también a nosotros como iglesia el poder servir, eso sí lo dice, pero no dice que usted y yo no nos vamos a enfrentar a aflicciones y padecimientos. Algunos realmente van a ser consecuencias de nuestras malas acciones, pero en muchas ocasiones no van a ser por esas consecuencias, va a ser porque usted es un seguidor de Cristo. ¿Qué más ejemplo tenemos de todo el padecimiento de Cristo? ¿Qué delito podemos encontrar en Jesús?
no hay ningún delito. La única persona que pudo cumplir con la ley en su totalidad fue Cristo. Nunca pudo el Imperio Romano decirle, oye, este hombre que me han entregado los judíos cometió tal delito. No se pudo encontrar. Pero Cristo padeció. Cristo tuvo que enfrentarse a aflicciones. Tú y yo nos vamos a tener que enfrentar a aflicciones. Ahora bien, la misma palabra de Dios nos dice cuál debe ser nuestra actitud al enfrentarnos a esas aflicciones. En los últimos momentos pues, de la vida de Cristo, cuando el Señor va a orar juntos con sus discípulos y que sus discípulos se duermen, Pedro, Juan y me parece que el otro era Santiago que estaba, Él le dice, Señor, si tú puedes pasar de mí esta copa, pásala, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Es cierto que los padecimientos son difíciles y son dolorosos. Es cierto, nadie quiere sufrir, nadie quiere hacerlo. Sin embargo, el padecimiento es necesario en nuestras vidas porque nos ayudan a forjar el carácter. Nos ayuda a darnos cuenta si en realidad servimos a Cristo solo buscando bendiciones o si en realidad servimos a Cristo entendiendo de que Él nos salvó por amor, de que tú y yo somos pecadores y que solamente su sangre, su sacrificio podía redimirnos. El padecimiento nos va también a llevar a ver si yo amo a Dios sobre todas las cosas o porque si estoy padeciendo yo voy a maldecir a Dios. El padecimiento por el cual tú y yo nos enfrentamos nos deja ver qué realmente hay en el corazón. Tenemos el caso de Job en la Biblia. La palabra dice que Job era un hombre justo y que después de Satanás haber merodeado la tierra, pues se presenta delante de Dios. Dios le dijo, ¿tú has considerado a mi siervo Job, el cual es justo? Y conocemos la historia de todas las cosas, como Satanás pues hace que Job literalmente se quede sin nada. Enferma, se mueren sus hijos, todas sus propiedades, todo. Y lo único que le deja es su esposa y sus amigos. Y en una parte, su esposa le dice, oye, maldice a ese Dios y muérete. Y durante todos los capítulos del libro de Job, vemos esta actitud donde Job también se pregunta ¿por qué? Pero yo no he hecho nada, yo he sido un hombre justo. Sin embargo, él nunca maldice a Dios. El ejemplo de Job nos lleva a entender de que no importa la situación que tú y yo estemos pasando, no importa el padecimiento, si Dios lo ha permitido es porque algo bueno detrás de eso va a venir, una enseñanza para tu vida va a venir. Dios no se va como a darte la espalda y a olvidarte, porque tú eres su hijo. Pero la actitud con la que tú enfrentas va a determinar si ese padecimiento va a ayudar en tu crecimiento o si te va a quedar literalmente ahí estancado. En los versículos adelante, Pablo le dice, oye, iglesia de Filipos, oye, filipenses, este padecimiento que yo estoy pasando, aparte de que es exclusivamente por servir a Cristo, ha servido para que el evangelio siga siendo predicado y para que el evangelio avance. Él le dice en el versículo 12, quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del evangelio, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio del palacio romano y a todos los demás. Con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo estaba preso y no estaba preso en territorio judío, estaba preso en Roma, territorio romano. Y sabemos que el imperio de Roma pues era los que gobernaban en ese momento. Los romanos no eran judíos o no tenían, vamos a decir, pues
la ley realmente, no conocían, no eran partícipes del evangelio hasta que luego de Cristo, pues otras personas siguen predicando, en el caso preciso de Pablo realmente. Ellos no entendían literalmente por qué el pleito de Pablo y de algunos judíos, ellos no entendían eso. Sin embargo, estando en territorio extranjero, vamos a decirlo así, Pablo seguía predicando. Tenía un soldado encadenado a él, y a Pablo no lo detenía que él estaba encadenado. A todo el que él podía predicarle, él le seguía predicando. Imagínense usted una persona presa, privado de su libertad, que sabe que por seguir predicando a Cristo pudiera morir y lo sigue haciendo. A veces nos preguntamos, pero ¿de dónde sacaba la fuerza? ¿De dónde sacaba el ánimo? A Pablo no le importaba mucho si estaba vivo, si estaba muerto. A él le interesaba que aún en su momento de aflicción, él si pudiera seguir predicando el evangelio, porque él sabía cuál era su llamado, y él sabía que vivo bien, o sea, sin estar preso, o estando privado de su libertad, él tenía que seguir haciendo la voluntad del Señor, y era predicar el evangelio. Él no piensa que ese soldado que está ahí pudiera ser la misma persona que lo ejecute, pero él deseaba mejor ganarse a ese soldado para Cristo que simplemente quedarse callado, porque él estaba pasando por un momento de aflicción por ser cristiano, por seguir a Cristo. Los momentos de aflicción en nuestras vidas deben servir para que el evangelio siga avanzando. Las circunstancias por las que tú estás pasando deben ser un medio para que tú lo utilices para predicar el evangelio. Hay personas que están enfermos en un hospital, en una clínica, tienen cáncer, tienen una enfermedad terminal y son cristianos. Y tú encuentras personas a su alrededor que pudieran decirle, oye, ya tú te estás muriendo, ya no hables más, el Señor no te sanó. Sin embargo, tú ves que muchas de estas personas que entienden que su misión en esta vida es compartir el evangelio con otros, utilizan su enfermedad, su aflicción para compartir el evangelio con las personas a su alrededor. No se limitan a que están enfermos, no se limitan a que están en una cama postrado, solo desean uno más para Cristo. Si en esa enfermedad él pudo alcanzar uno más para Cristo, valió la pena. Si en esa aflicción pudo compartir con alguien más, valió la pena. Pablo está como el que no está preso, gozoso. Pablo sigue predicando y en esta carta él anima a los hermanos en Filipo a que independientemente de la aflicción que puedan padecer, sigan gozosos predicando el evangelio. A Pablo le anima también que en su situación otras personas están viendo que él preso sigue predicando y él le dice, hay otros hermanos que se han animado sin temor a seguir predicando. Y vamos a leerlo en el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es cierto que podemos predicar pues con la palabra, diciéndolo, pero también con nuestros hechos, con nuestras acciones, debemos predicar. Debe ir en consonancia lo que decimos con lo que hacemos, tanto dentro de la iglesia como en nuestros hogares, como en los lugares de trabajo, como en los lugares de estudio. Eso es necesario y es prudente, es íntegro que el cristiano lo haga. Pablo dice que como la gente le ha visto en sus prisiones que él sigue predicando, se ha animado a predicar sin temor. Vemos aquí cómo la aflicción de Pablo ha permitido que el evangelio avance. En los versículos siguientes, él también dice, en el versículo 15 en adelante, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones,
pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de toda manera, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Pablo se dio cuenta también que así como algunos predicaban el evangelio sin temor, tomando como ejemplo pues su situación, otros lo hacían por ciertas convicciones equivocadas o con malas intenciones. Sin embargo, él dice, a pesar de esto, el evangelio se sigue predicando. A pesar de esto, por pretexto o por verdad, el evangelio se sigue predicando. En este punto vamos a hacer una aclaración que es pues propicia. Las intenciones con las que usted y yo predicamos el evangelio tienen que ser las más correctas y estamos llamados a preservar la palabra del Señor, realmente. Estamos llamados a estudiar la palabra del Señor, porque cuando predicamos o cuando escuchamos personas que predican con intenciones equivocadas, algunos pueden ser engañados. Y si usted y yo de manera intencional lo hacemos con convicciones personales equivocadas, con deseos malintencionados, vamos a dar cuenta a Dios de eso. Vamos a dar cuenta a Dios de eso. Sin embargo, si usted es el que escucha, ¿cómo usted puede discernir que el evangelio no está siendo predicado por verdad si usted no conoce? La semana pasada Harold predicaba acerca del libro de Judas y exponía que Judas, cuando el escritor escribe esta carta, dice que le era necesario escribirlo para preservar el mensaje, porque habían unos falsos maestros y falsos profetas. En el tiempo de Pablo también se da. Pablo no le da en este momento mucho ímpetu a esa parte, porque él dice, como quiera se está predicando. Pero usted y yo debemos tener cuidado con lo que escuchamos, pero también con lo que decimos, porque pudiéramos estar engañando. Y de eso usted y yo vamos a ser responsables. Pero también la misma palabra en el libro de Timoteo y en otros libros nos exhorta a estudiar la Biblia. Nos exhorta a aprender de ella. Porque ¿cómo puedes discernir que es malo si no lo conoces? No podemos. El mismo Harold, y en este sentido yo doy gracias a Dios por nuestro pastor. Realmente lo tengo en mucha estima. Es un pastor que si está equivocado y un miembro de la congregación o un líder o parte de la junta dice, pastor, yo quiero que usted me explique esto porque yo entiendo esta cosa. Mire, después de haber leído esto y esto, yo creo que usted está equivocado. Con todo el respeto, con todo el amor que debe caracterizar al cristiano, nosotros debemos hacer salvedades cuando alguien no está predicando correctamente. Nuestro pastor, realmente, y yo sé que hay otros líderes, otros pastores, aceptan correcciones cuando se han equivocado. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque en otras iglesias usted se tiene que quedar, miren, calladito si el que está aquí hablando está mal. El pueblo, la iglesia no tiene esa libertad de poder hacerlo y está mal, porque somos exhortados a aprender la palabra para que cuando alguien la expone de manera incorrecta, pues se lo digamos realmente. Vuelvo entonces a Pablo y cierro ese paréntesis con relación a escudriñar las escrituras. Pablo está consciente que su aflicción ha servido para que otros prediquen y para que lo hagan sin temor. Nada puede detener la obra de Dios ni sus propósitos, tal como en los tiempos de Pablo, en los tiempos de mayor persecución de la iglesia, cuando los mayores líderes han sido capturados y ejecutados, la palabra ha sido predicada con mayor fuerza. En los versículos siguientes, en el versículo 15, pues Pablo aclara que así como hay personas que predican el evangelio con amor, con sinceridad y con buena gana, hay personas que lo hacen con intenciones equivocadas. Realmente, todo lo que usted haga, todo lo que usted y yo
pues hacemos, sea de hechos o sea de palabra, en los momentos en los cuales estamos sufriendo, debe servir para que el Evangelio de Cristo avance. El sufrimiento es un medio para proclamar el Evangelio. Su sufrimiento lo puede llevar a lugares donde tal vez yo no podría acceder. Y usted no puede desperdiciar la oportunidad que Dios le da de poder predicar allí donde usted se encuentre. Así como Pablo estaba privado de su libertad, tu aflicción no necesariamente tiene que ser esa, pero tu aflicción puede ser encontrarte en un trabajo donde por tú ser cristiano a ti te critican, a ti te echan a un lado, a ti te dicen que tú eres un retrógrada, que tú eres un conservador, que tú eres una persona que está out, que tú puedes encontrarte con diferentes aflicciones en ese lugar, pero tú no has hecho nada para ganártela. Tú has seguido siendo una persona íntegra, una persona éticamente y moralmente correcta de acuerdo a la palabra, y tú te preguntas ¿por qué? Porque tú eres seguidor de Cristo. Y como Cristo padeció, nosotros también vamos a padecer. Tú pudieras encontrarte también en un ambiente pues estudiantil, donde como tú no haces lo que todos los demás hacen, entonces a ti te tenemos afuera. Cuando tú llegas al grupo, todo el mundo se calla porque nadie contigo quiere compartir. Y es verdad, a veces uno como que intenta no hacerle caso a esas cosas, pero todos sabemos que cuando somos rechazados nos sentimos mal. Todos aquí sabemos eso. Cuando nos rechazan porque somos cristianos, a uno le da sus cositas en el corazón. Realmente, tú no quieres ser rechazado. Tú no deseas pasar por esas aflicciones. Pero por ser seguidor de Cristo, nos vamos a enfrentar a aflicciones. Hay países donde hablar del cristianismo, donde ser cristiano es condena de muerte. Hay países donde no hay libertad de culto. Y aún en aquellos países hay personas que se atreven a predicar y ellos se enfrentan a aflicciones, se enfrentan la muerte, enfrentan la cárcel, enfrentan muchas veces en que en algunos lugares pues no se les vendan alimentos porque tú eres cristiano. Aquí ser cristiano es penado por muerte. Enfrentan aflicciones, pero ninguno de ellos ha cometido un delito para recibir esas aflicciones. Sin embargo, aún en esos momentos, quien realmente ha decidido seguir a Cristo y ha entendido que el padecimiento es necesario, sigue gozoso predicando. Hay historia de hombres y mujeres del Señor que en momentos de persecución entregaron su vida, nunca negaron. A los apóstoles se les dijo, oye, si tú niegas a Cristo, tú te vas libre. Pero ¿qué hacían ellos? Preferían enfrentarse a una muerte que lo iba a llevar a una mejor vida que negar a Cristo. Preferían seguir pasando aflicciones y sufrimientos que negar o callar la verdad que ellos tenían en sus manos. Cuando seguimos avanzando, nos encontramos pues con un versículo que la gran mayoría de nosotros conocemos. Y es el versículo 22, donde Pablo dice, mas si el vivir en la carne, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese versículo casi todos lo conocemos, ¿verdad? Sin embargo, Pablo dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. En este momento, Pablo se encuentra con un pequeño dilema. Sabemos que el partir con Cristo después que hemos vivido una vida agradable al Señor es lo mejor que nos puede pasar.
Sabemos cuáles son las promesas que el Señor nos ha dado. De eso no tenemos duda. Sin embargo, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin embargo, si yo me quedo vivo, si yo continúo vivo, a pesar de enfrentar aflicciones, si eso da más provecho para el beneficio de la obra, yo prefiero quedarme con ustedes. Pablo estaba consciente de que si seguía vivo o si partía, pues iba a ser ganancia para él, porque él iba a partir con el Señor. Aún siendo la muerte física una salida al padecimiento, Pablo prefiere quedarse aquí en la tierra y seguir predicando el evangelio, porque eso sería de más provecho para la obra y porque era necesario para la iglesia, en este caso de Filipenses, pero también para los demás. Padecer, ya dije que no es fácil, es doloroso, es difícil. Pero la muerte, tanto que sea provocada como el nosotros desearla, nunca va a ser una salida fácil. Porque a través de tus padecimientos, si tienes la actitud correcta, otros van a conocer del Señor. Claro, Pablo dice, el morir es ganancia. El estar con Cristo es mucho mejor. Pero esa decisión de partir no está en nuestras manos. Aun cuando pasemos por momentos difíciles, el desear simplemente morir para librarme del padecimiento no es una opción que está como parte del cristiano. ¿A qué me refiero? Y no quiero que me malinterprete. Tú vas a padecer, realmente vamos a padecer, pero mejor es realmente que sea el Señor que tome la decisión de en qué momento nos lleva a nosotros estar solamente deseando partir con Dios para librarme de la aflicción. No porque el partir con el Señor es muchísimo mejor. ¿Entienden la diferencia? Hay un asunto de la intención por el cual queremos partir. No es lo mismo, y vuelvo y repito, querer partir al cielo porque vamos a estar en un mejor lugar, porque vamos a estar con Dios, que querer partir al cielo solo por el hecho de querer librarme de la aflicción. ¿Entienden la diferencia? Si es por el simple hecho de, ya yo estoy cansada, Señor, ya yo, mira, una prueba más no soporto. Si es por eso, tenemos una intención equivocada, porque el padecimiento por causa de Cristo es necesario. Pero si es porque hemos vivido una vida que ha agradado al Señor, que hemos trabajado por el Señor y porque entendemos que el estar con Cristo allá en los cielos es muchísimo mejor para el cristiano, porque este mundo no es para nosotros, son otras intenciones. Aun cuando sea eso, la decisión de partir es de Dios. La decisión de partir es de Dios. Y toco esta parte porque hoy estamos viviendo en unos momentos donde hablamos de la eutanasia, donde hablamos acerca del aborto y donde hablamos acerca de unas cuestiones que el cristiano debe tener argumentos fuertes para poder, pues, tener base para rebatir esto. La decisión de partir es de Dios, porque aún en un lecho de muerte, aún en esa circunstancia, si tienes la actitud correcta, vas a entender que ese momento que estás pasando es para glorificar al Señor, es para que predique, es para que compartas con esos que el Señor te permitió tener a tu alrededor en ese momento y que no conocen de Él. Hay un artista, no recuerdo el nombre, pero es muy famoso. Andrés, yo sé que me vas a ayudar. Cantó la canción de Esclavo por Amor. Ya no soy esclavo, soy esclavo por amor. ¿Julio? Mercal, perfecto. Este hombre, y lo voy a traer a colación, tenía cáncer de garganta. Y de ser alguien, bueno, para poner un ejemplo como Alvin, y literalmente consumirse
consumirse. Y este hombre, aún en su lecho de muerte, ya yo no puedo cantar. Ya él no podía cantar, y cuando cantó esa canción, todo el que había visto la vida de este hombre decía, oye, ese hombre se está muriendo. Cuando cantó esa canción, estaba pasando por el momento de aflicción. Él no se quedó, y era un concierto profundo para él. Él no se quedó sentado esperando que le tuvieran pena. Él se paró y elevó esta alabanza, y aún en su lecho de muerte, él no dejaba pasar una oportunidad para predicar. Él no veía la muerte como una salida fácil. Señor, llévame. Y ya pasé. No, aún en ese momento, con su circunstancia, es difícil pasar por una enfermedad de cáncer terminal. Es difícil. Pero aún en sus circunstancias, él aprovechaba cada oportunidad. Y pudiéramos decir, pero el talento que Dios le dio fue la garganta, fue la voz. ¿Cómo ahora le da? ¿Cómo le permite un cáncer de garganta? Él seguía predicando. Él seguía predicando el evangelio, aun cuando no se sintiera bien, aun cuando no podía levantarse de esa cama, aun cuando enfrentaba dolor. Él seguía predicando el evangelio hasta su último segundo de vida. La muerte no va a ser una salida fácil, y no debe ser. No es algo que está en nuestras manos realmente. Es algo, así como la vida, que depende de Dios. Depende de Dios. Tu aflicción en cualquier momento de tu vida debe servir para el avance del evangelio y para glorificar al Señor. A través de lo que estás pasando, debes aprovechar esto como un medio, una oportunidad para predicar del evangelio. El gozo que produce el ser cristiano, el predicar el evangelio, no depende de si tú estás sano o de si tú estás enfermo. No depende de eso. Hoy lo que estás pasando, si lo tomas con la actitud correcta, va a ser de aprendizaje, va a trabajar en tu carácter, va a ayudar a que otros, por tu ejemplo, puedan venir a los pies de Cristo, porque te vieron firmes, porque te vieron gozoso en medio de la aflicción. Hoy vivimos en un país con libertad de culto, y cada día va a ser más difícil ser cristiano en este mundo. Cada día va a ser más difícil salir allí afuera y decir: yo soy cristiano, yo soy pro vida. Lo que está mal, está mal. Aquí y en cualquier lugar donde haya un cristiano, mentir, robar, matar, el adulterio, la fornicación, está mal. Cada día va a ser más difícil. Cada día nos vamos a enfrentar a más aflicciones y padecimientos por ser seguidores de Cristo. Sin embargo, el Señor ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo, que nos iba a dar las fuerzas necesarias para poder soportar. Y en los momentos en los que tuviéramos que hacer una defensa a favor nuestro, el Espíritu Santo de Dios iba a hablar, iba a poner en nosotros lo que debíamos de decir. Pero si aún tuviéramos que llegar a la muerte por defender el evangelio, esto va a ser mucho mejor, porque con tu ejemplo, así como Pablo decía, otros se van a animar a hablar sin temor de la palabra de Dios. No escatimes esfuerzos, es doloroso, pero imagínate que con lo que hoy estás pasando, otros conozcan del Señor. ¿Acaso eso no es una bendición? ¿Acaso si nos tocara ir a la cárcel por predicar el evangelio, no sería una bendición que los presos que están allí por haber cometido delitos pudieran ser salvos? ¿Acaso no sería mucho mejor que aún padeciendo y estando postrado en una clínica, en un hospital, la persona que está al lado, que está sufriendo alguna enfermedad, pudiera conocer de Cristo? ¿Acaso no valdría la pena ese sufrimiento
por uno más para Cristo? ¿Acaso no lo valdría? Al final, en los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz, siguieron pues blasfemando y diciendo muchas cosas en contra de él. Y la palabra era: Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Cuando el Señor muere, los que estaban ahí dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ojalá y podamos llegar a ese punto donde con nuestras aflicciones, por la manera, por la actitud con la cual las enfrentemos, y si nos tocare pues pasar a una vida con Cristo, las personas digan: verdaderamente este o esta era una hija de Dios. Verdaderamente este era una hija o un hijo de Dios. El mayor ejemplo de padecimientos y sufrimientos es Cristo. Los apóstoles, si no me equivoco, el único que pudo morir en una muerte tranquila fue Juan. Después todo lo demás padecieron. Bueno, pero aquí después en el Nuevo Testamento, a esos me refiero, parece que solamente fue Juan, pero después todos murieron. Fueron a la horca, a Pedro lo crucificaron y en posición hacia abajo, con la cabeza hacia abajo. A Esteban lo apedrearon. Y todos murieron en condiciones difíciles. Pero aún en esos momentos, aún ahí, todos siguieron proclamando el Evangelio. Todos continuaron proclamando el Evangelio. Tu padecimiento debe ser un medio para proclamar el Evangelio. Que otros se animen a compartir sin temor, porque te han visto a ti, porque han visto tu aflicción, han visto que en medio de esa aflicción sigues estando firme proclamando el Evangelio. No fue la primera vez que Pablo estuvo preso. Naufragó, pasó por momentos de escasez, pasó por momentos difíciles y nunca decidió dejar de predicar el Evangelio. Que nuestra aflicción la veamos como un medio para proclamar el Evangelio de Cristo, y que la gloria y la honra sea para Dios, independientemente de si estamos pasando por un momento agradable como si estamos pasando por un momento difícil. Que todo lo que tú hagas de hecho o de palabra, en el momento en que te encuentras, sea para glorificar el nombre de Dios. Aunque sea uno, por lo menos uno, que pueda conocer el Evangelio a través de ti, por tus aflicciones. Por tus aflicciones. Quisiera pedirte que estés sobre tus pies, por favor. Y pensáramos y nos hiciéramos esta pregunta, donde deseo que te la conteste tú y Dios. Hasta este momento, ¿cómo has estado viendo las aflicciones que llegan a tu vida y que no son consecuencias de malas acciones? Si estás pasando por un momento de aflicción o de padecimiento, ¿cuántas personas han podido conocer de Cristo al ver tu ejemplo? Si tuvieras que enfrentarte a la muerte por ser cristiano, por ser íntegro, por ser correcto, ¿qué harías? ¿Seguirías proclamando el Evangelio o negarías a Cristo? El Señor Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo o al Consolador para que nos acompañara, y que en los momentos en que tuviéramos que levantar defensa, el Espíritu Santo iba a poner las palabras que debían de ser dichas en nuestras bocas.
Padre nuestro, tú que estás en los cielos, rodeado de gloria, tú que nos amaste primero, tú que decidiste tener una relación con el ser humano que pecó, el ser humano que te abandonó, el ser humano que te dio la espalda. Tú que tenías un plan perfecto de redención, donde enviaste a tu Hijo Jesús a la cruz del Calvario a morir y cargar con nuestros pecados, tomar nuestro lugar y padecer aflicciones. Tú que eres soberano, tú que eres rey, tú que eres todopoderoso, tú que eres exaltado y que debes de ser glorificado. Tú que hoy tienes misericordia de esta casa. Tú que hoy nos permites entender de que padecer por tu causa es necesario. Porque esto va a ayudar, va a ser un medio para que avance tu palabra, para que avance tu evangelio, para que otros se animen a predicar sin temor y para que otros conozcan de ti. Hoy te decimos gracias. Sabemos que el sufrir, el padecer es difícil, es doloroso, pero por amor a ti, porque entendemos que una vida contigo es mucho más provechosa y porque el resultado final va a ser mucho más provechoso para todos nosotros. Solo te pedimos, ayúdanos a padecer esas aflicciones con gozo y con una actitud que nos permita que independientemente de nuestra aflicción, tú debes de ser glorificado y tu evangelio debe de ser predicado. La historia de tu iglesia muestra que aún en los momentos de mayor persecución, tus hijos nunca se callaron de predicar. Tus hijos nunca titubearon con seguir predicando el evangelio de Cristo. Por ejemplo, tenemos a Cristo, nuestro mayor ejemplo, que aún ahí en la cruz, con personas diciéndoles, hostigándole y burlándose de él, solo decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué actitud en medio de la prueba, qué actitud en medio del sufrimiento. Tenemos los demás apóstoles, cómo preferían morir, entregar su vida, padecer, pero nunca, ante ninguna circunstancia, amedrentarse y dejar de predicar el evangelio. Te pido, Señor, que esa actitud que tuvo Cristo, que es nuestro principal ejemplo, y esa actitud que tuvieron todos los apóstoles, pues nosotros podamos practicarla. Posiblemente aún viviendo en República Dominicana, aún no nos enfrentemos a todos los padecimientos que otros cristianos padecen en otras partes del mundo. Pero cada día se está haciendo más difícil. Cada día se está haciendo más difícil. Ayúdanos a prepararnos. Ayúdanos a tener una actitud correcta. Un corazón que aún en medio de la aflicción se mantiene firme. Se mantiene esperanzado en que si es por tu voluntad, será más provechoso. Ayúdanos a entender, Señor, que cada aflicción, que cada padecimiento, debemos utilizarlo como un medio para alcanzar a otros. Que nuestro ejemplo de perseverancia, firmeza, de gozo, sea de estímulos para que otros prediquen sin temor, con ánimo, Señor. Que no nos estanquemos en el sufrimiento y en el dolor, sino que lo tomemos como una oportunidad, como un medio, porque el final será más provechoso. Porque al final, si nos toca partir, estar con Cristo es de mayor provecho, es mucho mayor, es algo que va a provocar mayor felicidad. Tu palabra dice que ninguna aflicción, que cualquier aflicción que podamos padecer aquí,
su sufrimiento no se compara con el gozo que vamos a experimentar cuando estemos contigo. Que haya valido la pena sufrir por tu causa. Que haya valido la pena sufrir por tu casa, por tu causa, Señor. Que aunque sea uno, podamos alcanzar para ti. Aunque sea uno. Que la aflicción, el padecimiento, el momento difícil por el que estemos cruzando, Señor, sirva de ejemplo para que otros vengan a ti, Señor. Tú prometiste que tú estarías con nosotros y que enviarías a tu Consolador, al Espíritu Santo. Tú prometiste también, Señor, que tú ibas a tener cuidado de tu pueblo, de tus hijos, de sus necesidades. Pero también tú nos dijiste que tú nos enviabas como a ovejas en medio de lobos. Tú también nos dijiste, y está en el libro de Mateo, que por tu causa íbamos a ser entregados a las autoridades, y que hijos entregarían a padres, y que padres entregarían hijos, y que entre hermanos se iban a entregar, pero que por tu causa era necesario padecer. Sin embargo, también dijiste que el sufrimiento de estas aflicciones en nada podían compararse con el gozo que se iba a experimentar una vez estuviéramos contigo. Así que bajo esa promesa de que el gozo futuro será mayor, nosotros con una actitud positiva, con una actitud de amor, con una actitud de agradecimiento, entendiendo de que todo lo que tú permites en nuestras vidas es para nuestro provecho, aceptamos los padecimientos y aflicciones por tu causa, Señor. Padre, que uno más pueda ser alcanzado, que tu evangelio pueda seguir siendo predicado, que otros puedan animarse a predicar sin temor, que otros puedan animarse a predicar sin temor. Padre, gracias por tu palabra. Permite que tu palabra se quede en nuestros corazones, que dé los frutos necesarios a su debido tiempo, que esta palabra podamos recordarla, y que así que como Pablo mencionaba que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, nosotros también podamos mencionarlo, pero que también podamos entender que si es más provechoso para la obra y el evangelio, pues qué mejor que seguir predicando el evangelio aun cuando nos enfrentemos a aflicciones y pruebas. Padre, que tu palabra se quede guardada en nuestros corazones, y que en los momentos en que debemos pues traer la memoria, pues podamos hacerla. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a recordar, Padre, que tanto con palabras y con hechos, todo lo que hacemos debe ser para glorificar tu nombre, porque nosotros servimos a Cristo. Que nuestra vida esté en consonancia con lo que tú estableces. Que nuestra vida te agrade, seamos íntegros, que seamos personas correctas, que tengamos una actitud que te agrade, que vivamos de acuerdo a tu palabra, a tus enseñanzas, y que si en algún momento nos toca decidir si negarte o proceder a enfrentarnos a la muerte, que gozosos podamos elegir, Señor, entregarnos a una muerte por seguir tu evangelio, por nunca aceptar el negarte. La recompensa que tú has prometido es mucho mayor. Gracias, Señor, por tanto. Gracias, Señor, por tanto. Gracias por el Espíritu Santo, por el Consolador. Gracias porque nos ayuda a enfrentar cada aflicción,
pero también Él pone en nosotros las palabras que debemos decir cuando nos encontramos en momentos donde debemos defender tu palabra, el Evangelio, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Mira, Señor, los hermanos aquí presentes. Solo tú y ellos, Señor, saben los padecimientos y sufrimientos que pueden estar experimentando por solo ser cristianos. Solo tú los conoces. Yo sé que tú tienes control de todo, Señor. Yo te pido que seas tú con ellos, que tú les muestres cuál es la actitud correcta, que tú los permitas mantener firmes y gozosos en medio de ese padecimiento, que tú les enseñes a ellos cómo usar este padecimiento para seguir expandiendo tu evangelio, que no importa por la circunstancia que ellos estén pasando, tú les permitas, Señor, compartir tus palabras con otros, que por su ejemplo, por su manera de perseverar, por su manera de mantenerse firmes y apegados a tu palabra, Señor, ellos puedan ser un canal de bendición para otros que no te conocen. Pero que también por su ejemplo, Señor, aquellos que ya te conocen pero tienen temor de proclamar el Evangelio, proclamen el Evangelio sin temor, con toda verdad, con todo amor, con sinceridad y de buena gana, Señor. Que tú les permitas, Señor, que ese padecimiento ayude a mejorar su carácter. Que tú les permitas, Señor, que con sus padecimientos puedan ser ejemplos para otros. Y que esos otros puedan ser de testimonios también, Señor. Ayúdanos a entender también, Señor, que todo lo que pasemos aquí en esta vida es pasajero. Y que ningún sufrimiento va a poder contrarrestar el gozo que vamos a experimentar cuando estemos con Cristo. Habrá valido la pena. Habrá valido la pena cada aflicción si nos mantuvimos firmes y perseverantes. Habrá valido la pena. Porque moraremos con Cristo, porque estaremos con Él y seremos partícipes de su gloria y de su esplendor. Señor, ayúdanos a ver el sufrimiento como un medio para proclamar tu evangelio. Ayúdanos a verlos como un medio. Ayúdanos a verlos como un medio, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Por tu obra en la cruz, hoy quiero agradarte, mi Jesús.